una persona que tenga una asignatura no del todo satisfactoriamente aprobada, podrá por compensación y después de ser valorado por la comisión correspondiente, podrá pasar. No del todo satisfactoriamente aprobada una persona que tenga esa calificación, defínanla ustedes como les convenga, podrá obtener el título de bachillerato. ¿Se puede obtener un título cuando no se han aprobado todas las materias, cuando no se han cumplido los objetivos, los requisitos para demostrar que se conoce a fondo esa materia? Esa declaración de la ministra ha abierto las puertas a un debate con distintos puntos de vista que podrán ustedes observar aquí hoy en 13 al día con nuestros invitados, con Nicolás Fernández Guisado, que es presidente nacional de AMPE. Buenas noches, Nicolás. Hola, buenas noches. Y con Camilo Gené, que es portavoz de la CEAPA. Hola, Camilo, buenas noches. ¿Se puede obtener el título de bachillerato sin aprobar todas las materias que componen la enseñanza de bachillerato? Se puede si la reforma lo permite, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo y decimos de antemano que es un auténtico despropósito. Esta reforma, esta propuesta de reforma de modificación de la LOMCE adolece de entrada de los mismos defectos que se imputaba a la anterior ley que se pretende reformar. Es una ley que es una chapuza jurídica porque no se cambia una ley, sino se trata de reformar la existente, ¿no? Y además se hace también con los mismos defectos que la anterior, nace sin ningún tipo de consenso. Hemos conocido el borrador con esta y otras muchas medidas, que no habrá tiempo para debatir, pero que son muy cuestionables, pero que en el fondo no es nada más que una vuelta al sistema anterior, una vuelta a la LOE, a la educación comprensiva. Y termino ya. El mensaje que damos para el alumnado es perjudicial y para el profesorado es desmotivador. Claro, yo creo que eso es lo importante, Camilo. Sí, el alumnado, ¿cómo le va a afectar? Es que es ahí, es lo importante el alumnado. Y para nosotros creemos que es una buena decisión, porque es que no es que sea una novedad, es que realmente ahora se está haciendo. En el bachillerato, cuando hay un alumno que se enquista en una asignatura y que de repente pues dice, por ejemplo, vamos a poner matemáticas, que además parece como que las matemáticas es muy importante, bueno, pues las matemáticas, y quiere cursar una formación de grado superior, pues de, digamos, historia, pues el mismo profesor acaba aprobando y pasando. Y en realidad es lo que va a pasar. No significa, según las declaraciones de CELA, que se apruebe automáticamente, sino que va a pasar por una junta de evaluación. Y ahí es donde se decidirá el tema, ¿no? Luego es algo que está pasando habitualmente y es simplemente pues legalizarlo. Pero no es rebajar el listón. Usted decía, claro, bueno, si va a estudiar historia, ¿para qué tiene que aprobar matemáticas? Hombre, eso es rebajar el listón y decirle al niño, no estudies matemáticas. Pero es que además un alumno que va a estudiar historia en la universidad no tiene matemáticas al final del bachillerato, quizá al principio, pero al final no necesita aprobar matemáticas. Bueno, según el itinerario que hayas elegido. De acuerdo a la formación que va a recibir. Entonces igual se ha equivocado de itinerario completo. Bueno, pero es que el alumnado entra en bachillerato a los 16 años y acaba a los 18, y la decisión que se toma a los 16 a lo mejor no es la misma. Pero más allá del caso concreto, sí. El mensaje no es decirle al niño, oye, que si te atranca una asignatura, no te preocupes, puedes pasar aunque no la estudies. No es ese el mensaje de decir, bueno, tampoco hace falta que te esfuerces en lo que no te gusta. No, el mensaje no es ese, el mensaje según cómo lo quieras tomar, ¿no? Pero si quieres ir a temas muy concretos, no, pero un alumno cuando empieza en primero o segundo de bachillerato lo que quiere es, va con su autoestima por delante y quiere aprobar todo a lo que incluso a sacar buena nota. Otra cosa es lo que va sucediendo durante el curso, que a lo mejor es ahí donde hay que hacer más énfasis. ¿Qué es lo que sucede durante el curso? Si durante el curso ese alumnado está atendido y de una manera individual y personalizada o no, si la evaluación es continua o no es continua, pues eso es lo que realmente hay que... No, está claro que detrás de un suspenso siempre hay algún tipo de problema, es la manifestación de algún tipo de problema. Claro, y hay que solucionarlo. Vamos a centrar el debate en sus justos términos. Estamos hablando de niveles de educación no obligatorios.
Vamos a ver, en la enseñanza obligatoria, es decir, hasta los 16 años, nosotros somos partidarios, por supuesto, de la evaluación continua, de flexibilizar los contenidos, de facilitar con recuperaciones que los alumnos puedan progresar, lo cual no quiere decir que titulen como titulan ahora actualmente con asignatura suspensa en la ESO. No podemos devaluar más los títulos y los estudios y el esfuerzo, porque eso perjudica la enseñanza pública. Porque el alumno de la enseñanza pública no puede compensar los más desfavorecidos fuera del sistema las carencias del sistema. Pero en el bachillerato, que son enseñanzas no obligatorias, tenemos que dar un mensaje de rigor, de que realmente ese argumento que dice la ministra de que la autoestima, la vida no es un camino de rosas, no pasa nada porque un alumno suspenda. Hay que decirle que lo importante es que se esfuerce, que supere esa asignatura, y normalmente los profesores, si se esfuerza al final, le van a recompensar, no le tiene por qué compensar el sistema. Ya digo que esas frustraciones, estamos dando un mensaje, ya digo, demoledor, y para el profesorado también. Pero todo esto se lo han dicho a la ministra. No ha habido ocasión de decírselo. ¿Les ha llamado, les ha consultado, se ha puesto en contacto con no ha habido ocasión ustedes? porque ha hecho la propuesta, la ha colgado en la página web, a mí me la mandó el secretario de Estado, tuvo esa deferencia de mandárnosla por correo 2 días antes, pero no nos ha llamado una mesa para hablar de todas estas cuestiones. Es abrir un debate otra vez y empezar la casa, como siempre, por el tejado. ¿No hubiera sido más lógico hablar todas estas cuestiones? Es que la última reforma ha tenido muchos parches. Se paralizaron las mal denominadas reválidas. No había reválida al final de sexto de primaria ni en cuarto de la ESO. Y ahora en el bachillerato, que se suprime la prueba que da el título, que bueno, es discutible o no, pero que estemos diciendo que un alumno puede ya dejar una asignatura que va a titular de todas maneras. Oiga, el profesor de esa asignatura, de matemáticas, como bien se decía, o de cualquier otra, dice, bueno, ¿yo qué me voy a forzar? Si al final haga lo que haga... Ustedes son representantes de profesionales de la enseñanza y de una organización de padres de alumnos, patas esenciales en el sistema educativo. ¿Usted dice que no ha habido contactos con el Ministerio? Ustedes sí. Primero hubo en septiembre un contacto con el secretario de Estado. Tenemos, digamos, no sé si la próxima semana o la siguiente, una reunión con la ministra, y pues igual que a AMPE... Nosotros no hemos tenido ningún contacto bilateral con el Ministerio, ni ninguna mesa para que se nos pongan de manifiesto estas medidas. Igual que a AMPE, la información que tenemos... A ver si va a depender de lo que opináis. No, esperemos. La información que ha tenido AMPE es la misma que tenemos nosotros. Hace, no sé si el jueves por la tarde lo recibimos. Pues recibimos ese correo y esa es la información que tenemos. Ah, bueno, pero entonces eso no es una negociación ni ¿y usted qué opina? No, ni nada. Simplemente le voy a mandar lo que yo quiero hacer y ya me dirá usted qué. Y ahora vamos a trabajarlo. Vale. Efectivamente, todo lo que no está desarrollado hasta el último punto, todas estas cosas. Supongo que se desarrollarán. Los puntos además, yo no sé quién los ha redactado, pero adolecen de un desconocimiento de la realidad educativa atroz. Bueno, tanto como decir eso, lo digo, cuando el secretario de Estado es Alejandro Tiana, pues todo el decir que no se de Estado, que es buen amigo mío y lo conozco, no sé quién lo ha hecho el documento, pero si quiere le someto a cuestionamiento. Se están diciendo cosas que no son reales. Por ejemplo, que ahora no hay 2 caminos, hay 2 títulos en la educación secundaria cuando hay uno, que hay reválidas en sexto cuando no ha habido reválidas en sexto. Es decir, hay muchas cuestiones en esos documentos que son muy alegres, que se dicen con una alegría. Vamos a ver, reválidas las puso la LOMCE en sexto, porque están paralizadas. No, pero es que en sexto... Pero en la ley están y lo que hay que hacer es quitarlas, y además es que está todo el mundo de acuerdo en quitarlas. Yo estoy de acuerdo que no hay reválidas, pero lo voy a explicar. La reválida quiere decir que un alumno se somete a un examen y si no supera ese examen no progresa y no pasa. Pero eso no es verdad. En sexto de primaria la prueba no tenía efectos académicos, ninguno. Era una prueba de diagnóstico. Y qué mejor que haya una prueba al final de sexto de primaria para que la escuela, los maestros den un informe de cómo ha ido ese alumno sin efectos académicos. Es decir, lo que pesa es la evaluación continua. Pero cuando va al instituto tenga un informe... Es muy relativo eso. Tiene que tener un informe porque hay profesores de instituto... Sí, pero es que ese informe aparece y existe ahora sin necesidad de esa prueba. ¿Por qué no evaluamos en el sistema? ¿Por qué quitamos todas las evaluaciones? ¿Por qué ese miedo a evaluar sin efecto? Mira, yo soy partidario. No, pero ¿cómo miedo? Si lo que estamos pidiendo es precisamente evaluar el sistema educativo. Este documento pero evaluar el sistema educativo significa evaluar a todo el mundo, no solo al alumnado. No solo a al alumnado, al profesorado y al sistema, todo, pero con rigor y con objetividad. Y las pruebas tienen que ser censales, quiere decir a todo el mundo, porque lo que propone ese documento son pruebas muestrales. Nicolás, es tan interesante que yo creo que os tenemos que volver a invitar. Se nos ha quedado corto, sin lugar a dudas. Se nos ha quedado corto un debate interesante sobre la reforma de la reforma, que esa es otra que no hemos podido abordar. Pero dejando la misma ley que se pretende reformar incólume. Siempre ha sido la LOE.
Pues es la LOE, claro. Gracias, Pero la LOE. Camilo Gené, portavoz de CEAPA, y también Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE. Insisto, tendremos que repetir este Sí, sí, debate.